una cosa que me sorprendió del texto es un poco el enfoque académico de la visualidad, ¿no? No estaba esperando que fuera algo tan, dentro del contexto de que hemos estado discutiendo, el enfoque particularmente sobre la idea de la retórica y una simplificación muy, que yo caracterizaría como de historia del arte sobre la idea de la visualidad, ¿no? Y tal vez con eso abro un poco la conversación porque pienso que hay muchas cosas interesantes y a Pedro le comenté ya que una de las cosas que para mí fue como más interesante del texto fue una insistencia que yo he leído en otros lugares sobre la idea de los prejuicios que están incorporados en cualquier tecnología. Una cosa que ha surgido bastante abiertamente en las conversaciones sobre inteligencia artificial y cómo modelos de alguna manera replican los prejuicios de los sistemas donde han sido entrenados, pero que si extendemos, por ejemplo, a la fotografía como tecnología, existe este texto que de alguna manera sugiere que la fotografía privilegia la mirada de las personas que inventaron la fotografía y que por esa razón, por ejemplo, eh, m- la fotografía en sus principios, era una tecnología muy mala para eh, retratar a gente que no fuera específicamente blanca y europea, ¿no? La fotografía original no fue pensada para retratar a personas de otros tonos de piel. Y pienso que de alguna manera el texto de Garland Thompson sugiere algunas conexiones con esta idea de la tecnología y la mirada y, y la historia del arte pensando en, en su uso, de alguna manera. Paro ahí y dejo a otra gente hablar. Gracias, Julián. Bueno, me parece un enfoque muy interesante, sorprendente para mí que lo veas desde el punto de vista de la tecnología. Entiendo de dónde viene, pero a mí me parece que es más, o sea, lo que habla Garland Thompson, ¿no? Pienso yo, viene más de una postura ideológica de la época en la que se inventa la fotografía. Sin embargo, claro, no sé qué pensar las intenciones originales de quienes inventaron la fotografía, porque famosamente la fotografía fue inventada a lo largo de siglos por diferentes personas hasta que llegamos a la cámara fotográfica, a la emulsión fotográfica, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tienen en común todas esas personas? eh, Son europeos de finales del siglo XIX. Entonces, evidentemente, más que una visión de una persona u otra, es un prejuicio cultural, ¿no? Este, y justamente esta tecnología se adapta perfectamente a los usos, ¿no? Así es como lo entiendo yo. Eh, Garland Thompson en mi lectura, ¿no? Yo no la sentí tan interesada en la tecnología como en la ideología detrás de esa tecnología, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, el colonialismo y la antropología o etnografía, esa, la fotografía viene a consolidar un trabajo de las imágenes que estuvo haciendo Europa para establecerse como el lugar central desde el cual todo se mira, ¿no? Y no Ujú. el lugar que es mirado, ¿no? Sino el lugar que observa a los demás desde una posición de racionalidad, de civilización, de modernidad, de progreso, de Estado nacional sano, etcétera, ¿no? Eh, Porque
pienso igual que, o sea, una tecnología no tiene un sentido moral o no, sino de acuerdo a cómo se use. Eh, la cámara fotográfica justamente venía con una garantía supuesta de veracidad basado en el supuesto de que la tecnología no podía filtrar la realidad, sino mostrarla tal cual era, ¿no? Pero lo que inmediatamente se entiende es que esa tecnología tiene muchos usos posibles, ¿no? Y que más bien creo que plantea Garland Thompson, este, basada en otras personas que han estudiado la fotografía y la imagen, no desde la perspectiva de la discapacidad necesariamente. eh, Garland Thompson habla de que no hay fotografía sin retórica, ¿no? Ujú, Toda fotografía, aunque parece un cuadro extraído de la realidad, precisamente por ser un cuadro extraído de la realidad, responde a intenciones conscientes o inconscientes. Entonces, yo creo que eso da pie a que Garland Thompson nos trate de convencer de que solo existen cuatro posibles retóricas y que esas retóricas funcionan también en convivencia unas con otras. Nunca una sola de las retóricas es la que opera, pero siempre es una de estas cuatro en relación con las otras, en relación porcentual con las otras. Y aunque a mí me parece muy útil para comenzar a describir eh, la fotografía de personas con discapacidades, yo quiero pensar que hay otras posibles lecturas. Y quiero dar pie con esto, que es algo que toca muy poco Garland Thompson, a hablar de qué pasa cuando la persona con discapacidad es quien es el autor de la foto, ¿no? mm, Desde ujú, dónde está mirando. Eh, Garland Thompson, por un tema de pertinencia, ¿no? De limitar su área de trabajo, está hablando solamente de cómo la discapacidad es mirada por el ujú, otro. Eh, pero no se ha hecho un estudio sistemático de cómo la discapacidad es mirada desde la discapacidad misma, porque ujú, eso es ujú, algo más reciente, eso es algo que están haciendo los artistas, sobre todo. Eh, pero sí hay ahí una pequeña mención, bueno, es una larga mención a Bob Flanagan, pero en todo el texto, Bob Flanagan es la única persona con discapacidad que habla desde la fotografía, ¿no? Aunque ujú, haciéndose un autorretrato. Y ella, Garland Thompson, lo pasa muy por encima el hecho de que esta fotografía, por ejemplo, de, de Bob Flanagan, que pueden ver, si no han visto esto en el texto, pueden verlo en el canal de imágenes. Es una de las pocas imágenes que está a color. De todas las personas, de todas las personas retratadas y retratantes de las que habla Garland Thompson, Bob Flanagan es el único que es una persona con discapacidad construyendo un discurso sobre su propio cuerpo. ujú, Y ella muy brevemente solamente dice, también las personas con discapacidad, cuando toman fotos pueden participar de estos modos, ujú, pero solamente estos cuatro modos. No lo sé, porque otra cosa que veo en el texto y que Robert McGruber también lo toca de alguna manera, pues Robert McGruber habla mucho de este libro, de este ensayo. Eh, yo pienso que todas las posturas, todas esas retóricas que dice Garland Thompson son desesperanzadoras, son pesimistas. O sea, siento que ella ve como si estuviéramos condenados a repetir esos cuatro modos y como si no hiciera ninguna diferencia
que un artista con discapacidad se ponga a sí mismo frente a la cámara con toda la conciencia de su discurso visual, ¿no? Pero puedo decir algo sobre esto, Pedro, que es que em, una cosa que es importante también insistir es que estas retóricas son, em, sugieren eh, un- 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 una universalidad y jerarquía que yo siento muy académica, y de nuevo, por eso empecé por ese lugar, porque de alguna manera prescribe una lectura que tiene que usar alguna de estas cosas y que la lectura necesariamente está desconstruyendo la imagen de esta manera, ¿no? La otra cosa que es importante es precisamente esa idea de que es una lectura occidental. Y la razón por la que es importante decir eso es porque, de nuevo, existe una sugerencia de academicismo dentro de las estructuras occidentales que está excluyendo la posibilidad de una lectura que no venga de ese lugar. Cuando yo estaba leyendo, particularmente el principio del artículo, em, pensé precisamente en las comunidades inuit del norte de Canadá, donde muchas de las de los prejuicios culturales funcionan de una manera tan radicalmente distinta que que es imposible a veces reconciliar visiones, ¿no? Y con eso quiero decir que no sé cómo ellos verían una representación fotográfica a través de una potencial retórica distinta o similar, pero que la cultura en sí misma tiene una percepción distinta de ciertas cosas que en principio, de nuevo, por esta sugerencia de que hay prejuicios ideológicos que de alguna manera permean una lectura en este caso, de la fotografía, existe la posibilidad de que estamos excluyendo eh, otras maneras culturales de aproximarse a la representación. Ujú, claro. Sí, bueno, eso que Y tú dices es interesante porque esas otras maneras culturales probablemente no pasen por el filtro de la fotografía, ¿no? Siento que correcto. hagamos un experimento, como se ha hecho, ¿no? Como por ejemplo Juan Downey hizo en Chile, bueno, Juan Downey es chileno, no lo hizo en Chile, pero Juan Downey hizo esto de darle cámaras a indígenas no contactados, digamos, o Ujú, bueno, para ver qué decían con esa cámara, ¿no? ujú. Y bueno, a mí me parece interesante esta perspectiva tuya que podría llamar antropológica, digamos, que es pensar que una posible manera de salirnos de estos cuatro modos sea saliendo de la cultura occidental, lo cual yo pienso es necesariamente salir de la fotografía. Ujú, Eh, y yo pienso, por mi lado, que una forma de salir de esos cuatro modos es que la discapacidad sea vista desde sí misma, ¿no? ujú, ujú, Bob Flanagan y menos fotografía antropológica, médica, etcétera, ¿no? ujú. Pero bueno, son dos posibles vías de expansión, ¿no? Em, pero, ¿qué iba a decir al respecto? Bueno, sobre eso pienso, Pedro, también que hay una cosa interesante, que es que el ejemplo que ella da es Bob Flanagan y de alguna manera viene de un proceso creativo, ¿no? Sí, Los artistas normalmente son pensados como existiendo fuera de los paradigmas racionales, occidentales o no, de muchas de estas cosas, ¿no? Y la lectura de la retórica es casi que un proceso secundario de lectura, ¿no? Me parece particularmente importante pensar en Bob Flanagan porque Bob Flanagan era, de alguna manera, mi lectura de su obra es que es antagonista en su representación de sí mismo, ¿no? Y creo que precisamente una de las cosas a la que tú apuntas en este comentario es la posibilidad de salir de la lectura occidental desde la discapacidad
pero también un poco, creo que en el caso de Bob Flanagan es evidente que esa posibilidad es a través de un, casi de un extremismo Ujú. en su autorrepresentación, ¿no? Sí, correcto. Sí. Eh, bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño apartado, ¿no? Sobre quién es Bob Flanagan, ¿no? Porque a lo mejor no se ha llegado a esa parte del texto. Como dije, revisaron la foto ahí en imágenes. Pero bueno, Bob Flanagan es un artista, fue un artista con discapacidad. Bob Flanagan tenía fibrosis quística, que es una condición de nacimiento degenerativa que afecta a una gran cantidad de órganos del cuerpo, pero sobre todo el sistema gástrico y el sistema respiratorio. Y es una enfermedad crónica que hasta los 90 este, acortaba muchísimo el, el tiempo de vida de una persona. Bob Flanagan, entre sus diferentes logros, está haber vivido 42 años con fibrosis quística en una época que la gente no llegaba a los 10 años, ¿no? Con esa condición. Y es tan importante para Bob Flanagan su autorrepresentación y ir tan en contra de todas esas proyecciones y expectativas, eh, valga la redundancia, proyectadas sobre el cuerpo con discapacidad, que él de alguna manera piensa que por eso vivió tanto, ¿no? Por superar la visión que se esperaba de su cuerpo, lo liberó realmente, de alguna manera, ¿no? Porque al final murió de su propia condición, pero a una edad récord, ¿no? Hoy en día es diferente el tratamiento y el pronóstico de vida de las personas con fibrosis quística. Pero, para resumir, pues, obra artística, más que todo performance, gira en torno a su condición corporal, a su condición de salud. Y cómo esa condición y esa relación que él tiene con su cuerpo desde pequeño, y la relación que sus padres tienen con su cuerpo, y la relación que sus médicos, sus maestros tienen con su cuerpo. Todo esto es lo que el Flanagan, el material para hablar de lo que habla. De la estética de Bob Flanagan se basa en dos grandes fuentes. Una es la estética, si se puede hablar de eso, bueno, Bob Flanagan definitivamente la usó, una estética médica, clínica, y una estética del sadomasoquismo. Eh, Curiosamente, bueno, lo que tienen en común la medicina del masoquismo es el dolor, eh, pero tienen una sanción cultural muy diferente sobre el dolor, una y la otra, prácticamente opuestas. Eh, y lo innovador de Bob Flanagan fue fusionar ambas eh, estéticas. No solo pienso desde el punto de vista del apropiarse del dolor y el amor al dolor, sino también de la crueldad o el sadismo que hay del otro lado, sea de una dominatrix o sea de un médico. Eh, yo pienso, y Bob Flanagan es uno de los casos más extremos de los artistas con discapacidades y de los artistas en general, ¿no? Pero pienso que con ese ejemplo no hay manera de que una experiencia de vida como esa, tan extrema ya en sí misma, no enriquezca un discurso visual. Entonces yo pienso que o Garland Thompson no habla de Bob Flanagan en este texto, o Garland Thompson hace un nuevo texto en el que habla de los artistas, ¿no? Eh, pero mencionarlo así, eh, como diciendo, bueno, vamos a hacer esta excepción de este hombre que es artista porque también aplica, a mí me parece que, que es como tomárselo a la ligera, digamos, diciéndolo yo aquí Ujú. con muy pobres palabras, ¿no? Con todo el respeto a la señora académica que es Rosemary Garland Thompson, pues siento que ahí hay una falla. Eh, McGruber en Teoría Crip
hace una crítica interesante a Garland Thompson y a este texto, porque primero ella publica este texto que estamos leyendo, que es Mirar la discapacidad, pero luego en un libro, porque Mirar la discapacidad estaba en un ensayo, ¿no? Ella publica el ensayo con el título Políticas de la discapacidad. Y es un texto más corto, básicamente se vuela toda la introducción y empieza a hablar de una vez de los modos, pero ese texto cierra con una imagen de Judy Human, eh, en su momento asesora sobre inclusión en el gobierno de Bill Clinton. Esa es otra gran omisión del libro, ¿no? Ella describe a Judy Human así, sin decir que Judy Human es la principal fundadora del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y la que logró toda la legislación en los años 90, después de 40 años de lucha para que se reconociera el deber legal del gobierno de Estados Unidos sobre las personas con discapacidad, una legislación que fue imitada en todas partes del mundo. Entonces, también, ¿no? Como describir a Judy Human como simplemente una persona que está ocupando una posición política determinada, eh, me parece pobre, y creo que de ahí viene también un poco la crítica que hace McGruber, ¿no? Que al final, aunque Garland Thompson dice que ninguno de estos modos, sobre todo el modo realista, no es fiel a la realidad, eh, o es mejor o menor, mejor o peor para las personas con discapacidad, no, ella dice que su ensayo es descriptivo y no ¿cómo diría? No emite un juicio sobre ninguno de estos modos. Hay una evidente fe, preferencia, inclinación hacia el modelo realista como el más adecuado al entendimiento de una sociedad democrática. Y a mí me parece muy poco democrático pensar de esa manera. Este, eh, y entonces, bueno, en el ensayo del libro ella termina con una foto de Judy Human, y no pone la foto de Flanagan. De alguna manera está tomando posición por una lectura que McGruber llama normalizante en el sentido negativo de la discapacidad y que yo comparto. Quizá porque así como Garland Thompson tiene una debilidad por el modo realista, yo tengo una debilidad por el modo exótico, 100%. Este, ¿Por qué? Porque de alguna manera la fotografía de la discapacidad de manera realista lo que trata es de normalizar la discapacidad, es decir, hacerla parecida a una idea supuesta de normalidad para que no choque y no perturbe. Pero a mí me parece más democrático lograr que ante y con nuestras evidentes diferencias podamos participar del orden democrático sin normalizarnos. Eh, Y aunque McGruber la critica por esto, ella misma dice en el ensayo que probablemente el modo exótico es el que más efectivamente puede operar un cambio de mentalidad en una sociedad democrática. Para mí ese cambio de mentalidad es necesario y fundamental para que haya una voluntad política masiva de Ujú, que exista un, un- un- un marco legislativo que permita la inclusión, ¿no? Y acá yo me vengo al caso puntual de Venezuela, donde desde el año 2007 tenemos una legislación sobre discapacidad que en papel es maravillosa, pero que podemos decir que se cumple en 0%. O sea, no creo que esté exagerando si digo 0%. No es pues, un poco, no, es cero o menos, o sea, cada vez menos, ¿no? Entonces, ujú, ¿por qué una ley tan avanzada, tan alineada con el entendimiento de los derechos civiles, que es absolutamente omitida e ignorada? Porque
no hay voluntad política en la gente, o sea, a la gente no le parece que esa ley sea relevante, pertinente y necesaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú forzas, ¿no? La parte legal y la población no está preparada para asumir esa legalidad, ¿no? Creo que tiene que haber un trabajo previo y posterior a la ley de educación, ¿no? De hablar de por qué es importante, pero cuando los que emiten esta ley, el propio gobierno, no le da la más mínima importancia, este, pues, ¿qué podemos esperar, no? Y cuando la ley de personas con discapacidad y la discapacidad no es parte ni siquiera del debate, de la conversación que se tiene sobre la mesa, ¿no? Es porque no existe voluntad política en ninguna parte del espectro, ¿no? Sea derecha o izquierda, eh, para esto, ¿no? Entonces, aquí es donde vuelvo yo a la importancia política de las imágenes, ¿no? Cómo las Ujú, imágenes pueden realmente dar pie a un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva, a un cambio de voluntad política. Eh, Creo que me desvié un poco, pero es porque pensamos hacer cuál es la utilidad de hablar de estas cosas, ¿no? Garland Thompson, ¿por qué habla de estas cosas fuera del ámbito de las artes plásticas? Qué ujú. interesante sería que el ámbito de las artes plásticas lea a Garland Thompson y haya una conversación, ¿no? Con esto. Pero creo yo que cuando Garland Thompson se obsesiona como se obsesiona por la mirada, sin venir de las artes y sin pretender entrar al ámbito de las artes, es por la importancia política que tienen las relaciones de poder que hay entre el que mira y el que es mirado. Y cuando el que mira y el que es mirado, aunque no es el único, ¿no? De alguna manera es el mismo, la relación política no se puede seguir describiendo con las mismas metáforas espaciales que usa Garland Thompson. ¿Puedo hacer una Eh, sugerencia aquí, Pedro? Y esto es porque creo que hay algo, pensando precisamente en estas retóricas y en su construcción, y en tu pregunta de hace un ratico de si estas son las únicas posibles retóricas dentro de la construcción occidental. Hay algo que creo que tú estás apuntando con la idea de revisar a Bob Flanagan como un caso un poco, em, único dentro de la construcción de Garland Thompson, de todo esto, pero al mismo tiempo como, insuficiente, que es, si tú piensas en estas en las retóricas, ¿no? Lo maravilloso, lo sentimental, lo exótico y lo realista. Existe dentro de ellas, algo, un poco, binario, tal vez, en mi lectura, entre lo maravilloso y lo sentimental, y lo exótico y lo realista, ¿no? sí, Esto lo digo en su propia construcción, es como el mirar hacia arriba o el mirar hacia abajo, el mirar hacia, em, ¿cómo lo llama ella? Como mirar, el enfoque de alguna manera yendo en una dirección o en la otra. Pero veo ausente en esta construcción y que creo que tú apuntas con esto, con la idea de Bob Flanagan en particular y la idea de el crear desde la discapacidad una imagen, es el mirar hacia adentro, ¿no? Es como el verse representado en una imagen, que creo que no está construido dentro de ninguna de estas retóricas, ¿no? La identificación, sí, en la mirada. sí, sí, eso es muy bello, eso es muy bonito. Porque nosotros estamos aquí citando a Bob Flanagan porque es el único artista que, Exacto. que, que Garland menciona, pero podemos hablar de Mari Katayama, por ejemplo, o un Ujú, caso que me parece muy hermoso que es Ricardo Gil, ¿no? Ricardo Gil es un fotógrafo, tengo entendido estadounidense, que es una persona de muy baja estatura, no necesita, pero usa para moverse en grandes distancias una silla de ruedas eléctrica. Y la fotografía de Ricardo Gil es fotografía de calle clásica, podemos decir. Y lo único particular de esta fotografía es el ángulo en el que las cosas aparecen y las personas. Pero ese ángulo
no depende necesariamente de una posición ideológica. Ese posicionamiento de la cámara responde ujú, a la anatomía de Ricardo Gil, simplemente. ujú, Y sus fotografías son absolutamente realistas, este, sin pretender con ese realismo ninguna normalización ujú, de su situación, más bien rescatar la mirada ujú, única que él tiene por moverse en la altura que se mueve, así de sencillo, ¿no? O la fotografía de Laura Swanson, que es más compuesta de alguna manera, también es una persona de baja estatura. Y lo que fotografía Laura Swanson es de qué manera el mundo eh, no está hecho a su escala y la manera mejor de ella representar eso es tratando de tomarse fotos en espejos en los que solamente aparece su frente, si acaso, ¿no? Entonces tienen toda una serie de autorretratos en las que ella prácticamente no aparece. Y en ese no aparecer, ella está haciendo más visible su situación, su posición, su perspectiva y su corporalidad que se ujú, apareciera. Entonces, bueno, hablar de estos discursos también sería injusto con Garland Thompson, porque ella deja claro desde el principio que ella está hablando de géneros fotográficos ujú, populares, es decir, que no son ni científicos ni artísticos. Pero ahí vuelve a caer en el error cuando habla de Bob Flanagan, porque Bob Flanagan no es un discurso popular que tú vas a ver en una valla publicitaria o que vas a ver en ujú, la televisión o que vas a ver si acaso en el cine, ¿no? Es un discurso que está encerrado de alguna manera en el mundo de las artes plásticas. ujú, Entonces, Bob Flanagan, yo creo que ella tratando de incluir, Bob Flanagan es como la mosca en la sopa del, del texto de Garland Thompson. Y es muy interesante porque es lo que Bob Flanagan vino a hacer a este mundo, ¿no? Es ser la mosca en la sopa en todo. Entonces, siento que ella cae un poco en esa misma trampa de Bob Flanagan. Claro, ¿no? Nosotros estamos aquí haciendo una crítica al texto cuando ni siquiera hemos desentrañado el texto como en sí mismo, ¿no? O sea, como que nos ujú, estamos saltando de alguna manera. Pero bueno, es también porque conocemos al personaje y por lo menos en el caso de Julián y yo, que no somos los únicos aquí en este grupo así, venimos de las artes y, y eso necesariamente obliga a un entendimiento diferente de Bob Flanagan. Eh, pero bueno, adelantándome un poco acá a los acontecimientos de la lectura de este texto, yo tengo como idea futura que todos los que estamos participando de esto convoquemos nuestras propias imágenes para la discusión. No quiero decir imágenes hechas por nosotros, sino imágenes traídas a la mesa por nosotros, ¿no? Por eso, de alguna manera, a mí me parecía irrelevante, aunque hice un esfuerzo de traer las imágenes en la mejor calidad posible. Las fotos que cita Garland Thompson y que están ahí fotocopiadas, es como, bueno, sí, pero lo interesante es que nosotros podamos aplicar este texto a imágenes. Estoy seguro que cuando las personas leen el texto, se les vienen millones de imágenes a la cabeza. ujú, Y eso es lo que a mí me parece productivo, ¿no? Más allá, además, de sacar a Garland Thompson de su jaula académica, ¿no? Como que nadie fuera de la academia lee a Garland Thompson. Y a mí me parece ujú, mucho más útil que las personas de a pie, por usar una metáfora capacitista, lean a Garland Thompson. Es más útil, es más necesario que los artistas lean a Garland Thompson, que las personas lean a Garland Thompson. Y de alguna manera esa es mi intención detrás de este particular, esta temporada del Club de Estudios de la Discapacidad, ¿no? Em, Son las 7. Quería preguntarle a Javier si está por ahí. Javier, ¿estás por ahí? Habíamos hablado de la posibilidad de hacer un break de 5 o 10 minutos. Es algo que dijimos que íbamos a consultar con el grupo. Este, no sé si sí, sí. Yo, cuando ustedes me digan, pero por eso te pregunto, Javier, para que seas la voz de la conciencia, porque
una vez que arranco, pues. Pero bueno, sí, bueno, no, muy enriquecedora y muy, ¿cómo se dice? Avanzada, saltándose un nivel, ¿no? La conversación con Julián, gracias. Eh, Em, no quiero no quiero ser el único que participe acá, o sea, que también quiero dar espacio para otras cosas, pero quería hacer también un comentario sobre eso que tú decías al final, Pedro. sí, sí, Okey, escucho. sobre la idea de l Claudio creo que está desmuteado, Ya lo muteé otra vez. okey, okey. Em, Pensando un poco como en esto que tú dices de la visión de Garland Thompson y de cómo se podría aplicar a lo cotidiano, tal vez, ¿no? Y pero también leyendo el texto en primera lectura, una cosa que para mí fue como interesante es la ausencia de esas retóricas que ella delimita de una manera bien efectiva en la lectura académica de la fotografía, ¿no? Que que es una visión un poco, necesaria, en mi opinión, y que siento que de alguna manera no está limitada a la discapacidad, ¿no? Sus retóricas obviamente parten de una lectura de la discapacidad, pero que pienso que de alguna manera pueden usarse para, para repensar, la mirada, de alguna manera. La semana en la sesión anterior hablábamos un poco como de la distinción entre, gaze y stare, y Ujú, cómo pensamos en la mirada como una cosa que puede ser distintas cosas, ¿no? Y cuando pensamos en la mirada a la fotografía como una actividad intelectual que existe cierta como interés a priori en esa proposición. La ausencia de estas retóricas es importante. O sea, la presencia de estas retóricas podría ser más enriquecedora. Y la razón por la que digo esto es porque de alguna manera siento que, sabes, tú dices, Garland Thompson no es frecuentemente leída fuera de la academia, pero tampoco es particularmente leída dentro de la academia, y es claro, algo que podría ser importante insistir en, ¿no? claro, sí. Sí, porque pasa que lo que llamamos la academia, que es la academia, o sea, nada más académico que los estudios críticos de la discapacidad, pero al final es un área que solo los académicos que pertenecen a esa cátedra, digamos, leen, ¿no? O Sí. leí, ¿no? Porque yo siento que ha habido una apertura, o sea, yo creo que sí hay sectores, no sé si podemos llamar, y si es correcto llamar a eso, la izquierda académica, Ujú, pero hay sectores de la teoría crítica dentro de la cual está inserta los estudios de la capacidad que se están aproximando, ¿no? Yo creo que es lo que estábamos hablando un poco la vez pasada, de esos esfuerzos de por lo menos unir la ecología con los estudios CRIP y generar un ámbito eco-CRIP, o unir los estudios queer y el feminismo con los estudios de la discapacidad y surge lo CRIP queer, y así, ¿no? Yo pienso que esos son esfuerzos de la academia desde diferentes disciplinas, comunicarse entre sí. Creo ujú, que aún muy poco que ha pasado y, y ha pasado más que entre otras disciplinas lean los estudios críticos de discapacidad, que la gente fuera de la academia lo haga. ujú, Eh, y yo creo que, bueno, porque requiere también cierto bagaje, ujú, aproximarse a textos de esta densidad, ¿no? Yo ujú, que, a ver, mi relación con la academia es bastante ambigua, pero si hay algo que yo he leído
desde el mundo académico es los estudios críticos de la discapacidad, y me parece que siempre son textos extremadamente densos, Ujú, eh, de, de una profundidad especial, ¿no? Que además incorporan la experiencia personal y una cantidad de cosas que hace que los textos tengan eso, una enorme densidad, y que si no te apasiona el tema, ujú. es fácil dejarlo de lado, pienso yo, ¿no? Eh, pero bueno, ¿no? De ahí también pensar estrategias como comunidad, que es lo que nos interesa últimamente, para que estos discursos tan académicos lleguen a la gente, ¿no? Sí. Este, de alguna manera ser como difusor de este pensamiento, como pasa con la ciencia, ¿no? Que hay quienes tienen sus Ujú, discursos de discusión que son mucho más llanos que el discurso de los científicos, pero que son al final los que la gente puede entender, ¿no? En este caso, no es tan necesario una instrucción técnica, ¿no? Pero sí hay que estar metido de alguna manera en la movida, ¿no? Y yo pienso, de manera optimista idealista, que son los artistas quienes pueden hacer esto, ¿no? Traducir esto ni siquiera necesariamente a palabras, ¿no? Sino acciones, posiciones, ¿no? Y me hace pensar cuando yo personalmente me aproximo a los artistas con discapacidad con toda esta información encima, la mirada que tengo sobre ellos es necesariamente distinta, ¿no? Me hace preguntarme mucho cómo se ve esto cuando alguien llega sin ningún tipo de aviso a una exposición de Mari Katayama en un museo en España, ¿no? Como pasó ujú. recientemente. Este, entonces, en la agenda imaginaria detrás de esto es, leemos a Garland Thompson, pensamos en los artistas y cómo rompen o no con estas 4 modalidades, y las expanden o no, y luego pensamos cómo nosotros mismos podemos generar discurso, imagen, posts, lo que sea, que, que saque al mundo, que saque al mundo todo este pensamiento. Em, sí, quisiera saber si, porque bueno, siento que nos estamos alejando del texto, cosa que a mí me parece perfecto, ¿no? O sea, el texto no es para, para quedarnos en el texto en sí mismo, ¿no? Pero sí siento una cierta responsabilidad con el texto que estamos discutiendo. Quiero saber si hay un comentario desde la lectura específica del texto, más allá de lo que estamos conversando aquí con Julián, que además es una conversación en la que todos están invitados a participar. Em, sí, siento un poco estancado en pensar en la aplicación, si tiene o no esto una aplicación. Yo creo que sí, porque si no, no estaría haciendo esto en el mundo real, ¿no? Eh, Mientras alguien quiere intervenir, quería hablar un poco sobre el tema de la occidentalidad, ¿no? Cuando, cuando yo empecé a pensar en hablar de este texto en un contexto latinoamericano, que es mi contexto, eh, me hacía ruido que Garland Thompson se empieza a referir al principio a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a los Estados Unidos, correctamente porque ella está escribiendo desde allá y para allá, ¿no? Ujú, Pero después ella va, no sé si matizando eso, porque ya no habla de los Estados Unidos y habla de de la civilización occidental, ¿no? ujú, Eh, y ahí es donde uno dice, bueno, sí, no somos Estados Unidos, pero también lo hablamos hace 15 años. Todos los medios de comunicación, desde la fotografía en adelante, o sea, todo la cultura hegemónica globalizada desde hace bastante tiempo es, ¿cómo se dice?, Estados Unidos céntrica, ¿no? Y para bien o para mal,
cuando estamos hablando de estos modos que reconoce Garland Thompson y que reconocen la cultura estadounidense y que definitivamente están en toda la cultura occidental, pues yo creo que es un ámbito de pertinencia muy grande, ¿no? Este, y es interesante el debate de Latinoamérica, porque Latinoamérica, como otros lugares colonizados, tiene esa doble, mínimo doble, ¿no? Situación de ser y no ser occidentales a la vez, Ujú, este, según ciertos pensamientos, ¿no? Es famoso un pensamiento desde Venezuela, pero que aplica a Latinoamérica de Briceño Guerrero, un filósofo venezolano, este, que habla de que nosotros somos y no a la vez occidentales, ¿no? Habla de una ujú, especie de discurso esquizoide en América, pero que podemos decir en lugares de Asia, África, Oceanía, lugares que fueron colonizados, ¿no? Y que ujú, viven los preceptos de Occidente, en que una parte de su ser choque ujú, constantemente con él, ¿no? Este, todo el pensamiento, y me pongo a pensar eso, ¿no? Todo el pensamiento sobre discapacidad de Latinoamérica hasta ahora todavía se desprende de los estudios críticos de la discapacidad, del movimiento de los derechos civiles de la discapacidad, del modelo social de la discapacidad, y todos esos modelos son absolutamente occidentales, ¿no? ujú, Entonces, eh, generar teoría de la discapacidad desde Latinoamérica 100% pasa por un proceso filosófico y práctico de decolonizarse, ¿no? Y es un proceso que está, si acaso, dando sus primeros pasos, ¿no? O sea, de cuánto tiempo existe los estudios decoloniales y poscoloniales y mientras se logra cierta conciencia por un lugar, el colonialismo continúa, ¿no? Porque no ha parado, ¿no? No es ujú, una tarea que está terminada, ¿no? Entonces, es como que se avanzan 2 pasos y se retroceden 10, por decirlo de alguna manera. Pero eso hace muy urgente una lectura postcolonial de la discapacidad, que es de los más recientes desarrollos que ha tenido la teoría también, ¿no? O sea, ujú, casi tan nuevo como lo eco creep y lo queer creep, que son cosas que no tienen 20 años, casi tan nuevo es un enfoque decolonial de la discapacidad, ¿no? De cómo se sancionan los cuerpos con discapacidad, cuál es el entendimiento, cuáles son los paradigmas. No se sabe, ¿no? Ese estudio sistemática no se ha hecho. Eh, y bueno, es un área abierta muy interesante a explorar, ¿no? Que incluso siento que no, estoy seguro que a mí me falta mucho por recorrer en ese sentido. Este, más he leído, por decir, sobre poscolonialismo, decolonialidad, pero fuera del discurso de la discapacidad, ¿no? ujú, Yo pienso claro. que el pensamiento no central, archipelágico, el pensamiento caribe, todas estas cosas de Edward Glissant, ¿no? Desde la periferia cultural francesa, ¿no? De las Antillas francesas, tiene una aplicación inmensa, podría tener una aplicación inmensa en la discapacidad y es algo que aún no ha sucedido, ¿no? Entonces, también un poco mi fantasía de leer a Glissant es irme por ahí, ¿no? Aplicar a Glissant, como dice McRuber, ideas que tienen todo que ver con la discapacidad, pero que nunca han sido utilizadas para tales fines, ¿no? McRuber lo dice Ujú, cuando él interpreta el trabajo de Judith Butler sobre el género, ujú, eh, de una manera muy innovadora y radical para hablar de discapacidad, pensando, todo esto sería imposible decirlo sin ella, pero a ella nunca se le ocurrió usar ese discurso para hablar de eso, ¿no? ujú, Este, pasa con Foucault, que también es un antepasado cultural, académico, filosófico de Butler. Este, y pasa por lo menos que yo veo hoy en día, para hablar de un monstruo
como Paul Preciado, lo veo echando mano de todos esos discursos que no hablaron de la discapacidad, pero que son perfectos para hablar de ella cuando no se la omite, ¿no? Este, Preciado usa Haraway, usa Judith Butler, usa Foucault, para hablar de la discapacidad como no se ha hecho. Y precisamente desde el mundo de la academia cerrada en los estudios de la discapacidad, no se ha leído mucho apreciado, que es alguien que ha hecho, no sé, evidentemente un esfuerzo, pero que no está centrado en la discapacidad, sino que ha tenido el tino y la claridad de saber incorporarla a sus discursos sobre la diferencia corporal y no divorciarla, ¿no? Este, Pienso que necesitamos más eso, ¿no? Personas inquietas, errantes académicamente, que echen mano de una y otra cosa sin sesgos académicos. Yo no sé si hablo desde un prejuicio, pues, que yo no estoy dentro de la academia, pero es lo que siento y muchas personas dentro de la academia también sienten, ¿no? El tema del restrictivo que puede hacer más lento y Ujú. entorpecer la aplicación real de conocimiento. eh, Pero, en el mundo. si puedo ofrecer otra cosa, Pedro, al respecto de esto, porque oyéndote decir todas estas cosas, pienso también en algo que yo estaba interesado desde hace mucho, mucho tiempo, que es la idea de lo paralelo, ¿no? En particular sobre discursos académicos. Digamos, yo originalmente em, encontré esto específicamente con discursos de la modernidad dentro de América Latina, ¿no? Y la idea de que América Latina nunca fue moderna, porque nosotros tenemos un paramodernismo de alguna manera, ¿no? Y con eso quiero decir, existe una modernidad que no es exactamente la misma modernidad de la cual escribimos académicamente, porque las condiciones son distintas, ¿no? Y pienso en esto un poco en la idea de la construcción académica y occidental de la discapacidad y las aplicaciones en los discursos de los que estamos hablando, precisamente, en los discursos dentro de América Latina, y no solo dentro de América Latina, sino dentro de cualquier espacio eh, pseudo occidental que realmente existe en paralelo a esos discursos, ¿no? Y pienso que es interesante pensar precisamente en estas cosas porque con frecuencia estos discursos son creados a partir de un pensamiento hegemónico, normalmente académico y normalmente muy elegante, si quieres usar esa descripción, digamos, matemática de una construcción de una idea. em, que casi siempre en los contextos paralelos son absolutamente insuficientes precisamente porque su elegancia nunca va a ser adecuada para describir el contexto paralelo, ¿no? Pero que de alguna manera ofrece la posibilidad de pensar alternativas y nuevas ideas sobre estas construcciones originales hegemónicas de estos discursos, ¿no? Entonces, cuando pensamos de nuevo en la paramodernidad, por ejemplo, nos encontramos con discursos que pueden ser tardíos en relación a la construcción moderna occidental, y fuertemente influenciada por esos discursos, pero normalmente respondiendo a cosas muy específicas del contexto en el que existen, ¿no? Un ejemplo muy evidente es un discurso dentro del diseño que se llama regionalismo crítico, ¿no? De nuevo, me estoy yendo como un poco para los extremos de cosas que no tienen que ver específicamente con lo que estamos discutiendo. Pero cuando piensas, por ejemplo, en el regionalismo crítico dentro de la modernidad, es una cosa que se afinca, por ejemplo, en la manera en la que la arquitectura eh, para moderna utiliza ciertas técnicas que evidencian la falta de ciertos recursos en, por ejemplo, el concreto armado y cómo se construye, ¿no?
y que en ese discurso específico insiste en esos detalles como cosas que no solo son interesantes, sino que son celebradas, ¿no? Ver la marca de cómo se construyó algo de una manera alternativa se vuelve un rasgo que es deseable de alguna manera. Y todo esto es como un desvío bastante fuerte, pero que me parece importante señalar, porque creo que en esta construcción que estamos hablando de la discapacidad desde un paralelismo de alguna manera, eh, Mm, creo que es importante decir, sí, somos distintos de estas cosas y estas cosas son formativas en la manera en la que nos permiten pensar en ciertas cosas, pero de nuevo, podemos insistir en aspectos que no han sido considerados porque no fue necesario considerarlos en las construcciones elegantes, ¿no? Cuando hablas de preciado, creo que hay algo ahí también sobre eso, ¿no? Sobre el insistir en la en lo no elegante, tal vez, de ciertos discursos que se vuelven de alguna manera más táctiles, en mi lectura y que en esa tactilidad, tal vez, es más son más, cercanos a la posibilidad de identificarse. De nuevo, esto lo estoy pensando como mientras hablo, ¿no? Pero, la posibilidad de la retórica de identificación. No sé. Sí, 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 sí. Ese es un gran, lo tengo anotado aquí, pues, eh, ¿cómo se dice? Un gran producto de esta conversación es sugerir esa otra mirada que es la de la identificación. Y ahí hay una propuesta, ¿no? De apertura, de enriquecimiento, ¿no? La identificación. Este, y cómo opera, ¿no? La autoidentificación y cómo, porque al final cuando un artista está hablando de sí mismo, de su propio cuerpo, un autorretrato, por ejemplo, no lo está haciendo para mirarse el ombligo, ¿no? Ujú, Esa mirada que él hace de sí mismo después sale al mundo y entra en la dinámica de la mirada, pero ya con el filtro de la agencia, ¿no? De la ujú, agencia que tiene en este caso el artista sobre su propia imagen. ujú, Este, sí, no, pensando, y no quería irme por ahí, pero, por ejemplo, Latinoamérica y los latinoamericanos hemos tenido una especialmente difícil relación con el modo exótico, ujú, si queremos hablar fuera de la discapacidad, ¿no? Y que muchas veces el modo exótico ha sido un arma o una herramienta del latinoamericano para poder hablar desde su singularidad, pero también muchas veces ha sido un filtro obligatorio sin el cual no somos escuchados, ¿no? ujú, Cuando el latinoamericano no habla desde su supuesta absoluta singularidad frente al mundo, entonces a nadie le interesa lo que dice, ¿no? ujú, Eh, entonces, que bueno, nos vestimos de plumas y de colores, y hablamos del calor y de la música, ¿no? Somos exóticos y salvajes ujú, y estamos de alguna manera presos de eso, ¿no? Entonces, ujú, ¿cómo eran los modos de Garland Thompson en la autoidentificación? Más allá de la discapacidad, bueno, es todo un campo ujú, eh, de, de estudio, de desarrollo, ¿no? Que no me parece poca cosa, eh, nada más y nada menos que eso. Eh, bueno, puedo decir muchas cosas sobre modernidad y posmodernidad y paramodernidad, pero no creo que correspondan en este momento. de acuerdo. Queda media hora, este, muy, muy agradecido, Julián. Vamos a, bueno, cerrar esto en esta media hora, todavía queda rato, este, con otras participaciones. Por favor. Hola, Hola, ¿quién habla? ¿me oyen? Sí, Liliana, soy hola. Julián. Bueno, hola a todos, pero feliz noche, feliz tarde, feliz noche, feliz luz.
Bueno, muy interesante lo que están conversando estoy escuchando atentamente porque no vine a la primera sesión, estaba también perdida y un poco aterrizando ahí todas las ideas, ¿no? Pero cuando mencionaron a Glissant, que no ubiqué mucho porque lo trajeron al tema, ¿no? Tal vez es por el tema como no sé si la otredad o como este pensamiento no binario o no reduccionista de lo que somos. A mí me resulta a veces paradójico que estudiando estos temas, a veces en la academia o en los estudios culturales se tiende a reducir, ¿no? Un poco a categorías. Y a mí siempre me resulta muy peligroso el tema del el concepto de identidad, ¿no? Que aún está bien como definirnos, porque somos todos de alguna especie y de alguna forma, pero incluso Glissant tiene eh, él menciona dentro de sus análisis respecto a, bueno, todo la historia, no sé cómo se dice, pero bueno, su revisión histórica ubicada en las Antillas, en Martinica, Ujú, y con respecto a toda la influencia colonial y cómo fueron esas relaciones y esos choques. Hay un libro que creo que se llama, no sé si Poéticas de las Relaciones, ujú, donde él cita o donde él habla y menciona unos aspectos que pueden asociarse a lo que es la discapacidad o ujú, y al derecho al acceso de la opacidad, ¿no? Porque en los estudios generalmente, digo estudios por decir la academia, hay siempre como un interés de la verdad, esa verdad positiva, ¿no? De una verdad irrefutable, donde tiene como dos análisis. Yo me acuerdo que en derecho era así como que la versión conservadora o liberal y la ecléctica, ¿no? O sea, siempre hay como una fusión ahí de, bueno, es la libre interpretación. Entonces Ujú. él habla de que siempre se tiende y sobre todo cuando se habla de identidad con lo colonial, es como transparencia de la verdad. Pero resulta que ese enfoque de lo que es, vamos a decir, lo no binario, lo queer o lo que es diferente, tiene muchos matices y a veces no encaja en ningún canon, a veces no encaja en ninguna caja de zapatos donde la quieras poner, ¿no? Y sí. eso es peligroso a la hora de las categorizaciones y a la hora de las catalogaciones. Es un poco también por donde van los museos ahora, porque está ese peligro. No estoy escuchando, no sé si soy yo o si es Ileana. No, yo también perdí el audio. No estamos escuchando a Ileana, ¿verdad? Correcto, yo no la escucho ahorita. Sí, yo tampoco. ¿Será que ella nos escucha? Ileana, Iriana dice que sí, ¿por dónde dice que sí? Me perdí eso. en el chat. Pero en el chat de aquí de Garland En el Thompson, o Sí, en el chat de Garland Thompson. es que es raro, no me aparece, es como si no me estuviera No, no, actualizando. no, no, creo que en el general, perdón, en el general. Ok, ok. Sí, Ileana dice que lástima, pero no sé qué pasará, pues, porque se le habrá ido el audio de la nada. Bueno, pero creo que va a intentar entrar y salir. Ahorita me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, es que no sé si cuando me meto en general dejo de, dejo de leer, dejo de transmitir desde aquí. No, no, Eh, creo que continúa la transmisión, son independientes, a ver, ¿qué veo acá? Me encantaría que Ileana logre regresar. Sí,
para, bueno, para decir unas cosas sobre Glissant, este, y decir algo sobre las políticas de identidad, ¿no? Que no es primera vez que Ileana y yo lo conversamos, ¿no? Eh, no sé cuánto tiempo esperarla. Em, bueno, vamos a aprovechar para que el comentario de Ileana sirva para los demás también. Eh, la política de identidad es algo, a ver, las críticas a, a las políticas de identidad las conozco y me parece que tienen mucho sentido, pero yo sí puedo decir claramente que yo me posiciono desde ahí, desde la política de identidad, porque yo entiendo la crítica a las políticas de identidad fuera de Latinoamérica, digamos, de las culturas que también fueron descritas como subordinadas, periféricas, me gusta decir a Glissant. Este, desde la discapacidad, por ejemplo, en Latinoamérica no hemos, si acaso es algo que tiene poco tiempo sucediendo, logrado construir este sentido de identidad común entre las personas con discapacidades. Y este sentido de identidad común, además de un sentido filosófico, tiene un sentido político. Es imposible que trabajemos como bloque político y que influenciemos en la política mainstream sin ser un bloque sólido y ese bloque sólido pasa por la identidad. La misma palabra CRIP viene a ser utilizada para no discriminar entre diferentes discapacidades, para no seguir funcionando como se funcionó a principios del siglo con instituciones basadas en los diagnósticos, ¿no? Instituciones de ciegos, instituciones de la polio, en la super nociva fundación de la distrofia muscular en el mundo, ¿no? Que tiene uno de los discursos más capacitistas que existen, ¿no? Ujú. Entonces, desde un bloque identitario masivo, pienso yo humildemente, es la única manera, si hay alguna manera, de que seamos escuchados y no discriminados en Latinoamérica. Yo pienso que deconstruir los discursos identitarios es necesario cuando ya esas identidades están construidas, pero nosotros estamos en construcción. Este, yo en Venezuela, donde he estado haciendo activismo por 10 años y jamás he visto constituida esa identidad, este, por lo menos, y Sofía, que está por aquí y que está en México, yo he visto en México que, bueno, es un país mucho más grande, mucho más poblado, con mucha más incidencia en el discurso mundial, pienso que Venezuela. Pero allá yo veo constituyéndose ese bloque identitario y logrando cosas. Y yo creo que sin ese bloque identitario es imposible que lleguemos a ninguna parte. Entonces, como pasa con el género, yo sueño con un futuro en el que no tengamos que utilizar esas etiquetas, hombre, mujer, discapacidad, pero en el momento actual necesitamos usarlas, pienso, porque no todas esas etiquetas tienen la misma fuerza e independencia en la economía de la visibilización política, como dice McGruber. Entonces yo pienso que para las identidades hegemónicas conviene más disolver las etiquetas de identidad que a las que están minorizadas, marginalizadas, periferizadas, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que puede causar ansiedad, digamos, de la hiperparcelación identitaria, ¿no? Pero pienso que desde las identidades que han sido invisibilizadas históricamente, es mucho más difícil estar dispuestos a soltar el único discurso reivindicativo que hemos tenido, ¿no? O sea, en el caso de la discapacidad,
si la discapacidad prescinde de su código identitario, ¿qué nos queda como alternativa? La lectura médica, la lectura hegemónica, eh, y yo personalmente no estoy dispuesto a ser entendido bajo esas etiquetas. Entonces, tanto que nos ha costado eh, apropiarnos de las identidades que fueron proyectadas sobre nosotros de manera negativa y poder decir con orgullo, soy CRIP, soy queer, soy discapacitado. Yo todavía no estoy dispuesto a dejar eso ir. Eso es un poco lo que quería decir. Eh, Iliana volvió, y la parte de Glissant que puedo responder es que el pensamiento archipelágico del que habla Glissant, que él siente que puede entender el mundo de esa manera por ser antillano, es que los archipiélagos de islas, y en esas islas donde hay naciones, naciones políticas, carecen geográficamente de centro. Y ese carecer de centro hace que de alguna manera tengan un pensamiento descentrado, no binario, de centro y periferia, sino de archipiélago. Y yo creo que ese entendimiento archipelágico de las identidades nos permitiría seguir viviendo según identidades, pero sin que esas identidades nos separen de los demás y nos aíslen, sino que constituyan esas islas separadas un archipiélago, el archipiélago de la humanidad, por ejemplo, el archipiélago de Latinoamérica. Entonces yo pienso que el discurso de Glissant del archipiélago es fundamental, podría ser fundamental para la disolución de binarismos, que, que es un proyecto que podemos denominar posmoderno, ¿no? O sea, más allá de la discapacidad, hay muchas instancias en las que ahorita se está tratando de disolver binomios en nombre de espectros, ¿no? Y yo pienso que la imagen del archipiélago es aún mejor que la del espectro, porque un espectro sigue de alguna manera teniendo dos polos, ¿no? Un principio, un fin, una línea, mientras que un archipiélago es imposible encararlo de esa manera. Eso es lo que yo pienso que es la posible aplicación de Glissant. No soy un experto en Glissant, pero muy entusiasta de él y, y no puedo evitar por deformación profesional y personal pensar en cómo traerlo al discurso de la discapacidad. Iliana, creo que lograste volver, no sé cuánto lograste escuchar, si todavía te queda algo por decir, porque se te cortaron abruptamente, pues bueno. Sí, me censuraron. Sí, No, bueno, escuché tu última parte, gracias por esa acotación, lo del archipiélago. Yo ahí compartí es como un ensayo que justamente habla de estos temas, ¿no? Del acceso a la discapacidad y el acceso a la opacidad, como ese derecho más allá es como una crítica tal vez a la academia y a cierto aparato cultural, de estudios culturales, para definir ese, esas ese lugar que entiendo que para uno también pedir, reivindicar, situarse, ¿no? Bueno, en una sociedad tan loca como la que vivimos, tenemos como que tener nombre y apellido, una cosa así. sí, Y a partir de allí es construir, bueno, conceptos, términos y ubicarlos, pero entonces empieza a ser parte de ese sistema, que era lo que quería decir con respecto a los museos, que se cortó, que por ejemplo cuando todos estos problemas que han habido de, bueno, de las restituciones, las reparaciones bueno, por los saqueos o por las expoliaciones que ha habido de los grandes museos en el mundo con respecto a colecciones y bueno, tradiciones, este, de distintas culturas en el mundo. Y entonces como tal vez habría que revisar esos sistemas de catalogación,
porque es como decir, bueno, ya expiamos nuestra culpa, ya devolvimos lo que tenemos que devolver, ya, y bueno, vienen otros debates que, por cierto, les recomiendo, hay una película en Movie, no sé en dónde más, que es sobre la restitución de unas esculturas de, ay, no me acuerdo qué país, pero creo que es en África, pero es como que el alma de estas esculturas, ¿no? Que son, bueno, son deidades, tiene el nombre, la escultura tiene el nombre de, es como una talla, tiene el nombre de ese dios, no sé. Y entonces empieza a sentir que lo están trasladando, ¿no? Desde que está en la caja de embalaje y todo este recorrido hasta que llega al lugar de origen y se arman unos debates súper fuertes en su ciudad de origen porque nuevas generaciones no la conocen, porque vienen problemas de conservación, porque es así como que para qué nos trae este problema si nosotros no crecimos con esta imagen, qué valor tiene. Entonces, más allá de eso, es como volver al tema, ¿no? De decir, bueno, no seguir justificando. Mi problema es como con el sistema que tenemos. Y Ujú. claro, eso es como un problema más allá, ¿no? Como cómo lo vamos a revertir, cómo lo vamos a cambiar. Pero por eso es que a mí me gustó mucho esa intervención que hizo Paul Preciado en, en, no me acuerdo cómo se llama el libro, que de ahí deriva un ensayo que él hizo, y era como que lo invitaron había como un congreso sobre psicoanálisis y feminismo o algo así. Y él, bueno, hay una respuesta rotunda sobre eso y empieza a desmontarlo todo y ahí es donde viene el problema, ¿no? De Yo creo desmontar. que, porque me estás hablando de psicoanálisis, pero no sé si es ese texto de Preciado que es en contra de la psiquiatría, ¿no? Y de Sí, cómo la psiquiatría lo ha convertido a él de alguna manera. Es bellísimo pero hablar es el de de monstruo, ¿no? Es el mismo de monstruo. soy el monstruo O que os sea, habla. Sí, ok. sí, sí. Bueno, dije muchas cosas, mezclé un montón de cosas ahí, pero creo que de alguna forma están relacionadas y ahí dejé el ensayo, no sé si en el chat general, por si quieren curiosearlo y verlo, no sé si se puede ver ahí, si no se los mando luego, se los No lo hago veo, llegar. Eliana, ¿dónde lo pusiste? Yo no lo veo En tampoco. el chat, ay, qué raro, en el chat ¿cómo se llama esto? El chat general. Que bueno, pero si no, yo se los mando. Se Sí, exacto. llama o les pongo el link también, aquí está del PDF, para Buenísimo. que Gracias. Correcto. Sí, bueno, chévere. Vale, sí. nada, ese era un comentario. Gracias. Gracias, Eliana. Bueno, a mí me parece, o sea, ahorita queda muy poco tiempo para hablar, pero a mí me parece que mientras más nos alejamos del texto, es más emocionante y enriquecedor, ¿no? Pero me imagino Volvamos. que quienes están acostumbrados a una forma más organizada de compartir el conocimiento, pues les dará cierta ansiedad, ¿no? Yo quiero responder un poco, no para tener un diálogo aquí ping-pong, ¿no? Sino que yo pienso que las respuestas que nos damos también hacen a otros pensar. Este, claro, tú dijiste algo muy largo, yo tomé unas notas aquí muy rápido, pero me parece, bueno, las categorías de identidad, entre otras categorías, definitivamente no deben, ¿cómo se dice?, estancarse, ¿no? Todas las identidades deben entenderse a sí mismas como dinámicas, como cambiantes. Eso es fundamental. Si la identidad se queda estática y obstinada en ser tal o cual cosa, yo pienso que rápidamente deja de tener potencial de cambio y más bien se convierte en un dogma, ¿no? Entonces, las identidades con mucho orgullo, con mucha identificación, pero porosas, ¿no? Y autocríticas, siempre, ¿no? Es lo que yo pienso que se debe hacer. Pero dentro de eso está la situación también más posmoderna del entendimiento de la identidad, que es la interseccionalidad.
¿no? Entender que ninguna identidad funciona sola y aislada en un ser y que además necesariamente está conformada por su relación hostil o no con otras identidades, ¿no? Eh, en ese sentido, pienso que es un poco la postura de Garland Thompson cuando habla de los modos, ¿no? Los modos no funcionan de manera aislada, ¿no? Sino en diálogos unos con otros y de alguna manera se infectan unos con los otros. Este, pero pienso, a mí me parece más enriquecedor el tema de situarse que no situarse. A ver, yo suelo hablar mucho del, ¿cómo se llama? Lugar de enunciación. Pero el lugar de enunciación siempre se ha hablado para las humanidades. A mí me parece muy acertado y le agradezco mucho a Donna Haraway, una figura controvertida dentro de la discapacidad, pero sin duda súper valiosa pensadora contemporánea, el tema del conocimiento situado, ¿no? Donna Haraway, que viene de la ciencia pura y dura, ¿no? De la biología, de la primatología, de la ciencia evolutiva, que es una filósofa de la ciencia, pero primero una científica. Eh, Dio ese concepto del conocimiento situado, ¿no? Un poco una forma nueva y expandida de hablar de la imposibilidad de la supuesta objetividad en el discurso científico, ¿no? Haraway, aún viniendo desde la ciencia, pero muy humanista y socialista como ella es, este, establece la idea del conocimiento situado como algo expansivo, más que algo que encierre a uno en una categoría identitaria, ¿no? La posibilidad de decir, estoy situado aquí y estas son mis limitaciones ontológicas, digamos. Para Donna Haraway, y yo pienso con Donna Haraway eso, es algo que permite más bien abrir esas identidades, ¿no? No cerrarlas en sí mismas. Eh, pero bueno, es una opinión y un debate. Si uno lee a Robert McRuber, que está escribiendo de una manera muy antihegemónica, pero desde el centro mismo del poder hegemónico. McRuber está en Washington, D.C., pues, y su trabajo académico es ahí y en Nueva York, pero él habla mucho de estar en un momento político post-identitario, pero yo creo que nosotros no estamos ahí todavía. Las personas con discapacidad en Latinoamérica no estamos ahí todavía. Se verá en un futuro que no vamos a ver personalmente. Pero bueno, sí quería decir eso sobre la interseccionalidad y el conocimiento situado. Eh, Bueno, nos quedan 5 minutos. Hoy sí voy a ser estricto a irme porque, bueno, se me va a acabar el, el saldo del teléfono. Y además que, bueno, eso. En el feedback de la sesión pasada, Julián me sugirió que podíamos hacer las sesiones en vivo de 1 hora y media en vez de 2 horas para que no fuera tan denso para todos. Yo lo conversé con Javier y pensamos más bien hacer un break en algún momento. Pero bueno, hoy no pudimos aplicar ninguna de las dos cosas porque tuvimos problemas técnicos. Así que yo más bien estoy agradecido de que estén todavía aquí, a pesar del desastroso inicio. Quedan 5 minutos. eh, ¿Alguien más tiene algo que decir? Bueno, Hola. Bueno, hola, hola. hola, Hola Jaime. Pedro. Jaime, hola, sí. Este, nada, con lo de la identidad, yo tengo muchas cosas que decir de Garland Thompson, pero 5 minutos. Se nos va, se nos va, se nos va. Pero sobre la identidad, recuerdo algo que cuando yo hablaba de estos asuntos en la universidad fue como mi salvación, que además es una persona bien curiosa también, un poco cuestionable a veces. Pero es Spivak cuando hace
un texto maravilloso de que puede hablar el sujeto subalterno o puede hablar el Ujú, subalterno. em, Spivak habla del momento en que en una conversación sobre el poder, Foucault y Deleuze están diciendo, están echando el cuento y comienzan a decir, bueno, quizás ya estamos en tiempo de dejar atrás el sujeto. ujú, Ya no hay que ujú, hablar desde allí. Y Spivak dice, esto es, y que yo lo entiendo, pero esto es decía ella, un desconocimiento total justamente de lo que dices, de esta cosa global del mundo, de que no todo el mundo avanza igual, no todas las identidades funcionan operan de manera similar. Y justamente el suyo era la perspectiva colonial o la perspectiva de estos discursos, digamos, no del centro, o que no pueden imaginar ni siquiera el centro. Y decía como que renunciar a la identidad desde el margen es renunciar a todo, es renunciar total. al huequito de reconocimiento que tengo y no renunciar, yo ya decía, renunciarlo no es eh, necesariamente abrirse a la posibilidad del infinito, sino es solo desaparecer. Sí, sí, correcto. Siento Y que renunciar a la identidad desde el margen, o sea, es renunciar a lo único que tienes, a lo único que tienes, ¿no? Para quien no necesita una identidad es muy fácil renunciar a ella, pero hay quienes literalmente nuestra vida depende de eso. pero justamente también es Spear, y creo que allí es donde en realidad conectan también con el punto de Ileana, que yo recuerdo, y justamente dialogábamos en eso en la universidad, porque obviamente a nadie le gusta tampoco que le digan como que, bueno, tu única forma de existir es la cajita. Claro, Eh, ¿no? Pero esa este, cajita no es monolítica, no es estática, ¿no? Si no, y fuera así, tampoco, estaría lo, totalmente en contra de eso. Claro. no, y tampoco lo que decía, que era la cosa espía, y que además lo importante justamente de leer no solo el poder, pues el poder tiende, las lecturas es del poder, incluso la misma de Garland Thompson, tú lo dijiste, tienden a ser paranoicas y ver como el mundo sin salida. Este, Ujú, pero si uno está leyendo, cual- que era lo que me interesaba en ese momento en el seminario, si tú lees narrativas del margen, tú dices, es que la cajita está, pero apropiarse de la cajita no significa, digamos, corresponder con ella gozosamente, sino, bueno, que es preciado, preciado dice eso, ¿no? Sino traficar con ella, o sea, modificarla, saber que es como, este es el código, vamos a ver qué puedo yo modificar en el código para ir exacto. traficando señas nuevas. Sí, sí. Hay algo que yo no sé si es útil para como de alguna manera acercar ambos puntos, que es, para mí, y no creo que sea yo el que inventó eso, ¿no? Pero ahorita no estoy citando a nadie en particular, pero para mí la identidad es todas las identidades son ficciones y son ficciones útiles y son como todas ficciones, bueno, modificables según la autoría, ¿no? Ujú. La manera en que podamos participar de la autoría de nuestra propia identidad, creo que esas ficciones son más útiles y más necesarias. Si la Ujú. identidad la recibimos como algo ya dado y asumido, como el género que se nos asigna al nacer, entonces estamos en problemas, pues. Pero si Claro, nosotros tenemos una agencia en la escritura de esa identidad, no sé quién hablaba de la escritura de sí. Este, el mismo Foucault, creo, con las técnicas para que uno pudiese hablar de sí mismo, que él decía uno necesita unas técnicas, unas tecnologías, como le gusta decir a él. exacto, sí, nada más y nada menos que el mismísimo. El Este, mismísimo. sí, sí, y que esa construcción, bueno, eh, durará hasta el día hasta que morimos, estamos construyéndonos, pues, ¿no? Cuando se muere uno, escriben el epitafio y ponen el punto final y se acabó la identidad. Fuiste quien fuiste. Pero mientras estamos siendo, eh, a mí me parece necesario situarse. Sí. No, y que Eh, además es entender que eso creo que lo decía la misma Rosemary Garland,
a pesar de que se le olvida en otro texto, que decía que solo viendo la discapacidad es que entendía que hasta lo más propio, lo que se da más por sentado en el discurso del conocimiento, que es la naturaleza, es una ficción, es una Ujú. tecnología como cualquier otra. Y decía, y por eso digo que se le olvida, porque era ella hablando de cómo las personas con discapacidad escogían, y ella decía, escogen mostrarse al mundo. Es que uno puede ver que la naturaleza es una construcción, y la naturaleza y la naturalización del cuerpo y la naturalización del sexo y las maneras, que en Sterling sale un momento que a mí me gusta mucho, ya no hace tanto énfasis en eso, pero hace mucho énfasis en la carta de presentación. Ah, sí. Y bueno, es que la identidad es un poco eso, es una carta de presentación, es como lo que imprimes para que te entiendan, pero no tiene que corresponderte. Es una mentira más entre tantas que uno le dice al mundo. Sí, lo que en la psicología se llama la persona, ¿no? Que viene de lo griego también, ¿no? La máscara que nos ponemos. Y la identidad es una más de esas máscaras. Bueno, hablando de la identidad y la relación, también quería decir eso con respecto a Glissant, ¿no? La poética relacional. Las identidades solamente tienen sentido en tanto se relacionan unas con otras. Y Sí, claro. también por eso me parece el pensamiento de Glissant útil para hablar de, bueno, de identidad ya se ha hecho, ¿no? Pero para hablar de la discapacidad, ¿no? De las discapacidades, de ese espectro. A mí me encanta una enumeración de monstruos que hace Paul Preciado, no sé en Ujú, cuál texto de Dysphoria Mundi, pero en ujú. muchos de sus textos, pues, suele decir estas hordas de seres anormales y monstruosos y periféricos, y hay una riqueza barroca en nombrarlas, Sí, eh, incluso y políticamente incorrecto, pero desde un espíritu de darles lugar, ¿no? Hasta Donna Haraway habla de las criaturas plutónicas, ¿no? También, todo lo oscuro, todo lo guardado, todo lo subterráneo, todo el excremento. O sea, y eso se relaciona mucho con el modo exótico de la, de la fotografía, con Bob Flanagan definitivamente, ¿no? Con lo que tú hablaste de Cristeva, ¿no? Lo femenino monstruoso, ujú. sacar todos los monstruos, pues, y pregúntale, para poner poéticos con Preciado, pregúntale a los monstruos si quieren disolver su identidad en, en su creador, digamos, ¿no? La cultura hegemónica que los crea. Ahora que estoy leyendo Frankenstein, Ah, mira, no puedo dejar de pensar en eso, ¿no? Este, en la propiedad además, ¿no? ¿En la qué? En el discurso también de la propiedad sobre la diferencia. Sí, 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 sí. En esa propiedad del creador Frankenstein sobre su criatura, ¿no? Yo la creé, yo la puedo destruir, ¿no? Y la destruyo porque choca con todo mi entendimiento de lo que era el mundo, ¿no? Hay Eh, sí, ahí hay algo precioso, este, creo que no lo dice, creo que no está en Steren, sino en el otro anterior de Garland Thompson, en Cuerpos Extraordinarios, ¿no? ujú, Em, que ella decía que lo desconcertante ahí se está hablando del freak, a mí ni siquiera, no me encanta fenómenos, entonces, pero del freak, ella decía era que no era un monstruo que desafiaba las categorías, sino eh, que la incertidumbre era lo bien que encajaba en las categorías, ¿sabes? Lo bien eh, que el, y que allí estaba lo que uno tenía que cuestionar, además, que decía y que encaja demasiado bien todo. O sea, sí es claro, ¿no? uno Es una puede ver cuestión, que, claro, ¿no? Pero perdón, que la identidad y que la cuestión al final, que es lo que quiere mm, sostener, ¿no? Que la discapacidad como un discurso socialmente construido. Dices que tú puedes ver
cada uno de los recortes que hace la sociedad sobre ese cuerpo y cómo ninguno viene del interior, sino todos son como angustias existenciales del sistema dispuestos sobre un cuerpo. Sí, claro, ¿no? O sea, la manera que, como diría Freud, lidiar con esa ansiedad cultural que causa la discapacidad si no se la insertan en el discurso. Pero cuando se le inserta en el discurso, la discapacidad es más útil que nada para definir lo que es normal, ¿no? Ese sistema, Claro. lo dice Garland Thompson en este texto, que es que la normalidad solamente se sabe definir por contradicción con el anormal, ¿no? Si tú no Ujú. describes el anormal, no tienes referencia para poder alejarte de eso. Entonces, es súper instrumentalizado, ¿no? Entonces, claro, bueno, Garland Thompson se dedicó mucho también al estudio de la representación en el espectáculo de Freaks. Ujú. Y, y el tema es como, si ciertamente como discurso, los freak lo que era instrumentalizado por el discurso de la normalidad, pero desde adentro de los freak, y ahí está de nuevo otra vez situarse, ¿no? Ujú. Para algunas personas con discapacidades en la época del circo de freaks victoriano, el espectáculo de freaks fue una herramienta para la autonomía, la liberación y el sustento económico, ¿no? Pero para otros fue un esquema de esclavitud, Sí. ¿no? El espectáculo de freaks fue ambas cosas, ¿sabes? Ujú. Muy contradictorias entre sí. Y cada caso merece un estudio separado, ¿no? Situado. Pasaba mucho, y ahí viene también el tema de las identidades interseccionales, ¿no? Las mujeres con discapacidad sufrieron especialmente en ese espectáculo por temas de patriarcado, ¿no? Que si el director del circo se casaba con ella solamente para ser su manager y explotarla hasta el fin de sus días, ¿no? Las personas con discapacidades intelectuales fueron totalmente esclavizadas, sacadas de sus hogares, vendidas por sus padres, ¿no? Pero hay personas de baja estatura, de diferencias en miembros, de, bueno, condiciones que son más físicas que incapacitantes, ¿no? Que pudieron salir de la represión en la que estaban gracias al espectáculo de Freaks. Entonces, esa, bueno, es otra lección en no leer las cosas de manera unitaria, ¿no? También, para hablar de Garland, estamos hablando de Staring, perdón, de Seeing Disability, es uno de los primeros textos públicos de ella, ¿no? De importancia pública. Y todo lo que mencionaste después, si no me equivoco, es posterior. Entonces, bueno, claro, ella han pasado 25 años, ¿no? Hay que ver cómo está pensando Garland Thompson ahorita al respecto, ¿no? De todas estas críticas que se le han hecho, ¿no? Ella no ha parado de producir y de escribir y de dar conferencias. Y a mí me parece muy interesante más recientemente lo que ha aportado a, al discurso desde la vida, desde la primera persona, desde la experiencia vivida, desde el conocimiento situado, como humana, ¿no? Con discapacidad, más que como académica, ¿no? El impulso que le ha dado a otras voces Sí. eh, y a otros ámbitos de conocimiento, ¿no? Ese texto maravilloso que ella dice, cómo me convertí en discapacitada Ujú. después de haberlo sido toda la vida, ¿no? Este, son Sí. aportes que son importantísimos y quizás más importantes que este texto académico descriptivo, ¿no? Pienso, bueno, que es muy importante este texto por lo temprano que es relativamente, por lo sintético que es, ¿no? Como introduce tantas cosas a la vez antes de entrar en su materia. Pero yo creo que por lo menos hay gente como Robert Bogdan, de quien bebe mucho Garland Thompson, o Anne Millet Galán, que sí habla de la discapacidad en la historia del arte. Tienen, bueno, el mismo McGruber, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Yo creo que este es un texto seminal que así como generó muchas cosas, generó muchas críticas, pero creo que es importantísimo como eslabón, ¿no? Como escalón para, para el pensamiento más avanzado de la discapacidad hoy, ¿no? Insisto en que McGruber está inmensamente
inspirado en Garland Thompson para hacer lo que hizo, la teoría Crip. Y la teoría Crip, en su subtítulo, habla de las posibilidades de subversión, ¿no? McGruber nunca pierde de vista las posibilidades que tenemos para destruir todo esto, ¿no? No solamente aceptarlo, ¿no? Y ese es el espíritu fundacional de la teoría crítica. Entonces, es llevarlo al extremo, ¿no? Vamos a aprender candela todo esto. Bueno. Esto va a quedar grabado en YouTube y yo diciendo eso. Eh, Bueno, pero bueno, eh, el mejor de los cierres. no sabía que Jaime era Jaime. Si no, te hubiera obligado a hablar más temprano porque estoy seguro que has leído más a Garland Thompson que yo, pues. Entonces, bueno, es muy necesario, pero gracias, ahora ya sé quién eres. Estoy muy contento que estés aquí, por cierto. Lo voy a Este, seguir en Pedro, ¿no? Igual. Son las 8:11, gracias por seguir acá a esta hora. Javier, algo que decir en nombre del set. Yo lo que voy a decir es, ya la traducción completa está ahí. Como insisto, es una traducción de trabajo hecha fundamentalmente por Google Translate, pero yo la revisé palabra por palabra. No es perfecta, no está para publicar. No quiero ni que Garland Thompson se entere de que esa traducción existe, pero es suficientemente útil para quien no lea inglés pueda entender totalmente lo que Garland Thompson está diciendo. Entonces, bueno, ahí está el texto. Lean lo que puedan, quieran, tomen notas, porque más allá de lo taxonómico, de los 4 modos y las 4 metáforas espaciales que podemos hablarlo en 5 minutos, es interesante desmenuzar eso, traerlo a nuestras propias realidades, a nuestros propios imaginarios. Entonces, leamos eso. Y entonces nos vamos a ver dentro de 2 miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Javier, Gracias, Pedro. No, bueno, recuerden también que, bueno, que es un servidor que está siempre abierto y que estamos armando, tienen los canales de texto. eh, si tienen sugerencias de alguna categoría flexible para canal, bienvenida y está ahí para compartir también en el interín, pues entre sesión y sesión en vivo. Pueden dejar ahí referencias, pueden dejar comentarios, trabajos previos relacionados, lo que gusten, eh, sin presión, pero bueno, poco a poco la idea es seguir dándole vida a este espacio de encuentro digital. Bueno, de la sesión pasada nos tomamos un screenshot. vamos a Si quieren, si tienen ganas, no es obligado, sino dejamos ahí que las imágenes de Discord no las representen. Déjame poner aquí mi cámara, yo también. Y bueno, gracias. Qué chévere la sesión, vale, buenísimo. Me alegra que estén aquí, que se hayan animado. Gracias. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Nada, esto sigue abierto siempre. Esto es algo que estamos inventando, Javier y yo, pero que queremos que sea transformado con sus miradas, ¿no? Justamente, ¿no? Este monstruo nuestro. Gracias.